continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. A partir de este momento les damos la más cordial bienvenida a este su espacio Huellas a través del canal CNC Medellín. Saludamos en el departamento de Boyacá, más exactamente en el municipio de Macanal, a Armando Plata Camacho. Armando, bienvenido, y para empezar cuéntenos, usted nació en Bogotá, pero ¿qué pasa con Chocontá? Me preguntas, Hernán, que por qué Chocontá. Muy sencillo. Mi padre, que fue una persona muy adinerada cuando era joven, invirtió su tiempo en ser un colonizador del Tolima. Vienen los problemas de guerrilla y nos toca llegar a barrios de extramuro en Bogotá. De la situación más difícil fuimos aprendiendo hasta que llegó mi papá a ser profesor de colegios y entonces algún día lo llevaron a Chocontá. Y él nos llevó, eso fue en el año 1960, y nos quedamos en Chocontá, porque antes estuvimos en muchos sitios. Entonces, Chocontá significa como el punto, ese importante, en el cual vas a echar raíces realmente, y fue como el comienzo de los años, los teen, ¿no? Muy jovencito. Y la gente maravillosa, y la ciudad es preciosa, los invito para que la conozcan, tiene muy buena comida, es un poco frío, pero se generó para mí un cariño único y lo llevo en el alma, y la gente cree que soy de Chocontá, y yo soy de Chocontá, aunque nací en Bogotá. Estás viendo Huellas. Ya regresamos. Continuamos con Huellas. Usted tiene 3 hijos profesionales, Juana, Catalina y Cristian. ¿Cuáles son las profesiones de ellos? Como padre, el mejor orgullo es tener los hijos bien. Y yo me siento muy afortunado de tener 3 hijos fantásticos. La mayor se llama Juana, es locutora, una mujer con un talento espectacular, con una linda voz, pero por sobre todo con una gran disciplina, con un deseo de ser cada vez más profesional, estudia muchísimo, es bilingüe y ha encontrado logros únicos. Podría decir que me ha superado, pero por mucho. Me hace sentir cada vez mejor sus éxitos. Es una extraordinaria locutora radicada en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Mi segunda hija se llama Catalina. Ella es más actriz. Le va muy bien en la publicidad. Es una de las voces más requeridas en la publicidad colombiana. Y está comenzando a proyectarse internacionalmente. Le encanta la radio.
le encanta la locución, es una mujer muy estructurada, pero aparte de eso, tiene muchísimo talento como actriz y en estos días me dijo que estaba pensando seriamente en incursionar más por esa vía. Ha sido laureada, es un orgullo también que mi hija Catalina esté cada vez más feliz. Y mi tercer hijo se llama Cristian, él es el menor, tiene una predisposición a todo lo técnico, comenzó a estudiar comunicación social, pero se dedicó más a la informática. Él es uno de los gerentes de Google en Colombia y tiene que manejar algunos países de América Latina, especializado en el manejo de la venta técnica y es un personaje que está muy a la vanguardia del mundo. Así que 3 hijos, dos en el mismo campo y uno en el campo de la informática, pero por encima de sus éxitos lo que me hace sentir más feliz como padre es que creo que son unos extraordinarios seres humanos. Eso es lo más importante. Son felices y son buenos seres humanos. Sabemos que desde muy niño usted soñaba con la radio. Por favor, háblenos del balde y también de cómo comienza su carrera. Pues Hernán, desde muy joven yo siempre quise ser locutor. Recuerdo que cuando era muy niño, en el baño me ponía un balde, así acá, como si fueran audífonos, y transmitía la Vuelta a Colombia. Recordaba locutores como Carlos Arturo Rueda de esa época, Alberto Piedradita Pacheco, y mi sueño era ese, algún día conocerlos, verlos de lejos. Nunca me imaginé trabajar en la radio. Mi primer trabajo, por suerte, fue en la radio, curiosamente. ¿Y cómo llegué? No me explico. Yo solo quería ser un locutor de un almacén de cadena, de esos que anuncian calzones, brasieres. ¡Hola, bienvenidos! Pero la vida me fue llevando a una pequeña radio que se llamaba Emisora Horizonte y luego salté muy rápido a una cadena que fue Caracol como locutor de noticias. Todavía no me explico cómo fue tan rápido. Hay un hotel que a usted le trae muchos recuerdos y es el Hotel Dilido. ¿Qué pasó allí? Has mencionado el Hotel Dilido. Para mí el Hotel Dilido tiene una historia muy bonita porque cuando yo era muy niño veía en los periódicos, especialmente en El Tiempo, si algún día usted va a Miami, alójese en el Hotel Dilido. Años después llego a Miami con un amigo, Gilberto Fonseca Osorio, recién comenzaba a hacer radio, él era técnico de Todelar, con la idea de ir a Hollywood. Nos quedamos sin dinero y nos fuimos en bicicleta. Lo curioso fue que los 2 primeros días cuando llegamos a Miami, como recordaba la publicidad del Hotel Dilido, nos fuimos al Hotel Dilido que era excesivamente costoso y nos quedamos sin dinero, pero con el deseo de ir a Hollywood. Fuimos a la radio, a la policía, nos regalaron bicicletas y tuvimos una aventura que cuento en un libro del cual les hablaré más adelante. Y así duramos casi un año por todo el sur de los Estados Unidos, por toda la frontera con México, una aventura fascinante que creo que ha sido de las más formativas. Eso fue en 1968. ¿Su trabajo cree usted que se debió ¿qué? ¿A la suerte? Porque se desempeñó perfectamente en 3 actividades. ¿Y cuáles fueron? Yo tuve la suerte de trabajar simultáneamente en 3 actividades, en radio, en televisión y en publicidad. Uno de joven tiene mucha fuerza, tiene muchos deseos de comerse el mundo, entonces era hiperactivo. Y en televisión tuve por suerte una carrera de 20 años, haciendo todo tipo de programas. Comencé haciendo programas de música, luego de entrevistas y posteriormente reportajes. Recuerdo muchos nombres de programas, pero quizás de los que más me impresionaron por el éxito, por su audiencia, fue Pasaporte al Mundo, con el cual visité cerca de 40 países, lo heredé del difunto Héctor Mora, y en los 70 un programa que se llamaba Tú y la música de rock, y otro programa que se llamaba Mano a Mano Musical. Esos digamos que fueron como los programas más emblemáticos. En realidad hice casi 100 programas de televisión. Me preguntan la gente que por qué me retiré y la respuesta es porque me engordé y me echaron. Melómano por excelencia. Sabemos que le gusta el jazz, que le gusta el reggaetón, que le gusta el heavy metal. ¿Qué más le gusta? La música siempre ha estado muy ligada a mi vida y a mi carrera. Comencé haciendo radioteatro con programas emblemáticos de los años 60 como la Hora Phillips, por ejemplo. Y luego comencé a trabajar en emisoras musicales. Algunas de ellas fueron muy grandes como Caracol Estéreo de Bogotá, Radio Tequendama,
Trabajé con Todelar, trabajé con Caracol, con RCN. La música me fue llevando por distintos escenarios. Cuando era muy joven hacía programas y promovía rock. Luego me encontré con la música popular y fui encontrando que la música es buena toda. Hay artistas en todos los géneros destacados. Hay muy buena música o muy mala música. Yo básicamente soy un melómano. En lo personal me gusta la música clásica. Me gusta el jazz. Me gusta la electrónica, me gusta el heavy metal, pero no le hago el feo a nada. Un tango me parece chévere, me gusta también un bolero, quizás es lo que menos me gusta, porque no me gustan las canciones que me depriman. Me gusta la música rítmica. Ahora, por ejemplo, me encanta un reggaetón, me parece que hay cosas interesantes, muy rescatables. Y tengo un programa de radio del cual les hablaré más tarde que se llama Global Hits, con el cual me permite estar muy actualizado en música. En resumen, la música es parte de mi vida. Hubo un momento en que las mejores producciones musicales nos llegaban de Noruega, de Bélgica, de otros países, pero esto dio un cambio radical, un cambio total. ¿Cuál fue ese el cambio? Hace unos años la música venía básicamente de países europeos, grandes centros de producción, de los discjockeys de Noruega, de Holanda, de Alemania, de Francia. Ha bajado un poco. Hoy en día Latinoamérica está viviendo uno de sus mejores momentos y específicamente Colombia. Yo diría que los dos epicentros donde se generan muchos éxitos en la música de hoy son Puerto Rico y Colombia. Es indiscutible que Colombia está viviendo la mejor época de toda la historia, con grandes artistas, con artistas muy comerciales, artistas muy finos, artistas muy populares. En los 50 años que llevo yo en la radio, nunca había visto cómo Colombia generara tanto nombre. En este momento, año 2020, hay aproximadamente 35 actos conocidos regional y continentalmente de artistas de diferentes géneros que se producen en Colombia. ¿Por qué es tan importante la actuación para quien trabaja en la radio? Les comentaba que mi actividad principal es ser voiceover, o sea, locutor. Pero el voiceover tiene que ver con la actuación y hoy en día la locución está más orientada a la actuación. Un buen actor hoy es un buen locutor y un buen locutor no necesariamente es un buen actor. Pero si un buen locutor estudia actuación, es posible que sea un buen actor y buen locutor. Es muy difícil lograr las dos cosas. Y ese ha sido mi reto. En los últimos 5 años me he dedicado a estudiar actuación. Porque yo soy locutor que comenzó en lo tradicional, el locutor que leía, el locutor que tenía buena voz, el locutor que hablaba con cierto tipo de proyección. Y eso ya cambió. Hoy en día la gente quiere es la naturalidad, la transparencia, la transmisión de emociones, de sentimientos. Cuando tienes un texto y tienes el trabajo de actor, ya miras el texto más como personaje y puedes transmitir y puedes capturar y puedes ofrecer una visión mucho más profunda y totalmente distinta. De ahí que ser actor, lo que se llama voice artist también, que es crear con tu voz como un artista, es la nueva tendencia que tiene la profesión. En el mundo los voice actors, los voice artists, los voice overs, pues cada vez requieren prepararse más, porque además la competencia es muy fuerte. Pero hay trabajo para todo el mundo, yo creo, y en cualquier edad. Desde muy joven usted tuvo la oportunidad de trabajar aquí en la radio, de trabajar en la televisión, de manejar la parte publicitaria. Pero ¿qué sucedió después de ser tan reconocido que usted dijo, bueno, me voy para Estados Unidos? ¿Por qué me fui para Estados Unidos? Una pregunta muy interesante porque quizás la crisis de los 40, quizás cuando ya había terminado el proyecto Radioactiva, estaba como en la parte más alta de mi carrera y veía que el techo no era, me faltaba reto. Quería que mis hijos estudiaran, que tuvieran una visión más universal, aprendieran un idioma. Pensé irme para Argentina, también para España. Influyó mucho que 3 años antes viajé por el mundo, haciendo pasaporte al mundo. Y tal vez me cuestioné, ¿por qué no ser más universal? ¿Por qué no romper un poco el cordón umbilical?
¿por qué no dejar la zona de confort? Y bueno, mi temperamento, mi personalidad es de aventura, y me fui, de loco, para Estados Unidos. Y bueno, me fue bien, a Dios gracias, pero no fue fácil, no. Hay carga emocional, es difícil volverse a enrolar, hay que trabajar con fuerza y tener una persistencia. Pero bueno, ahí vamos. A partir de este momento les damos la más cordial bienvenida a este su espacio Huellas a través del canal CNC Medellín. Saludamos en el departamento de Boyacá, más exactamente en el municipio de Macanal, a Armando Plata Camacho. Armando, bienvenido. Y para empezar, cuéntenos, usted nació en Bogotá, pero ¿qué pasa con Chocontá? Me preguntas, Hernán, que por qué Chocontá. Muy sencillo. Mi padre, que fue una persona muy adinerada cuando era joven, invirtió su tiempo en ser un colonizador del Tolima. Vienen los problemas de guerrilla y nos toca llegar a barrios de extramuro en Bogotá. De la situación más difícil fuimos aprendiendo hasta que llegó mi papá a ser profesor de colegios y entonces algún día lo llevaron a Chocontá. Y él nos llevó, eso fue en el año 1960, y nos quedamos en Chocontá, porque antes estuvimos en muchos sitios. Entonces, Chocontá significa como el punto, ese importante, en el cual vas a echar raíces realmente, y fue como el comienzo de los años, los teen, ¿no? Muy jovencito. Y la gente maravillosa, y la ciudad es preciosa, los invito para que la conozcan, tiene muy buena comida, es un poco frío, pero se generó para mí un cariño único y lo llevo en el alma, y la gente cree que soy de Chocontá, y yo soy de Chocontá, aunque nací en Bogotá. Aquí en Colombia, ¿qué premio, o mejor, qué premio no, qué reconocimiento recibió por su labor durante tantos años en la radio y en la televisión? Me preguntas qué premios. Bueno, realmente yo no he tenido muchos premios, distinciones y cosas, pero quizás hay dos que me gustan mucho. En el año 1999, la Asociación Colombiana de Locutores hizo una encuesta entre todos sus asociados y recibí el premio de la asociación como mejor locutor comercial. Me hizo sentir muy bien. Y hay otro premio que recibí en el año 1991, estando en Miami, que fue un premio Emmy compartido con los productores de un programa que se llamaba Geovisión. Era un programa de viajes. La familia Sánchez, lamentablemente, casi todos murieron. Y fue un premio interesante, tener un Emmy, pues, bueno, no es un Emmy solo para mí, pero formar parte de ese premio. Es un premio de mucha recordación y de mucha importancia en los Estados Unidos. Vamos a hablar de su llegada a los Estados Unidos, a la ciudad de Miami. Usted llega a Miami, empieza a trabajar en radio, pero al poco tiempo también recibe una distinción por esa labor que hacía allí en el noticiero Claridad, en Miami. Cuando llego a Miami, con Hernando Díaz, montamos un noticiero que se llamó Noticiero Claridad. Pues yo venía de la experiencia de ser director de la cadena Caracol de Colombia, después de haber fundado Radioactiva, de haber trabajado con grandes periodistas, de haber sido locutor de Monitor en los años 60, de haber hecho cientos de entrevistas y reportajes en la televisión y en la radio, y con esa experiencia y con esa malicia que tenemos nosotros en América Latina para hacer radio, pues la aplicamos con un equipo de profesionales y llegó a ser un noticiero que en su momento hizo historia en Miami. Y la hizo porque planteó lo que ya sabíamos hacer. Llamé la atención entonces del medio y por eso después pasé a otra radio, la cubana, a hacer lo mismo. Pero lo bonito de Radio Claridad y lo bonito de ese noticiero es que marcó una época que fue importantísima para que la comunidad colombiana tuviese en los medios de comunicación de la Florida una presencia distinta. Y por eso tengo un gran cariño, y ahí me dieron un premio a todo el equipo, en lo personal y en el equipo que formamos, el premio del mejor noticiero del año 1990. ¿Por qué razón, después de estar casi 30 años viviendo en los Estados Unidos, laborando en lo que a usted le gusta, dice usted, me regreso a Colombia? ¿Y por qué después de estar casi 30 años en los Estados Unidos regreso a Colombia? Bueno, yo no diría que he regresado a Colombia. Yo diría que hoy en día vivo en ambos países.
Y diría que podemos vivir en 2, 3, 4 países con el mismo dinero. Lo que pasa es que las circunstancias del mundo han cambiado. Bueno, no sé qué va a pasar después del coronavirus, pero hasta antes del coronavirus uno podía viajar perfectamente por cualquier parte. Mire, vivir en Grecia, por ejemplo, cuesta $500, un muy buen apartamento en una isla. No las grandes islas, una isla pequeña. Una isla ecológica como Quiricos, por decir, la ciudad de Quiricos, en una isla griega. Y la alimentación y todo eso, los servicios, es casi todo igual. Es decir, con el mismo presupuesto que tú tienes para vivir en Colombia o para vivir en otro país, puedes comenzar a explorar lo que yo llamo policulturización. Es decir, estar en diferentes partes. 5 meses en Grecia, después 5 meses en Japón, luego 5 meses en Tailandia, 5 meses en Argentina. ¿Por qué no? Lo único que cambia un poquito son el valor de los tiquetes, pero es el mismo dinero. Y tienes todo conectado por internet, puedes trabajar, puedes hacer lo que sea. Es un mundo nuevo. Entonces, por eso yo diría que en este momento no es que esté en Colombia 100%, es que disfruto estar en Colombia un tiempo, pero también disfruto poder estar en otras partes. Cuando usted está aquí en Colombia, como en este momento, ¿a qué se dedica? ¿Sigue con su actividad radial? Cuando estoy en Colombia, tengo la suerte de poder trabajar desde casa. El teletrabajo para los locutores ya lleva muchos años. Esto que ustedes están viendo es mi estudio, es una cabina muy profesional que se puede transportar. Producida en Colombia, extraordinarios los colombianos, los ingenieros de sonido y los ingenieros industriales han hecho un trabajo magnífico de cabinas. Una cabina como esta valdría 3, 4, 5 veces más en Europa o en los Estados Unidos. En Colombia, por un precio que no es muy barato, pero muchísimo menor, cualquier locutor hoy en día puede tener su propio estudio. Esa es la tendencia y quiero invitar, entre otras cosas, a los locutores jóvenes para que vean ese punto de referencia. Los estudios desde casa va a ser la tendencia y el punto importante de la industria para los próximos años. Habrá también proyectos en los que hay que ir a un estudio, pero desde tu casa, desde tu estudio, desde donde estés, puedes perfectamente hacer un trabajo. Estar al tanto de la tecnología es importante para desarrollar tu carrera. Ese apodo del Chupo, por el cual a usted se le conoce aquí en su país, ¿quién se lo dio? ¿Cómo fue eso? Hay muchas versiones, Hernán, sobre el apodo del Chupo, pero te voy a decir, la versión original es muy sencilla. Era muy joven, estaba transmitiendo con Enrique Turco París y Julio Sánchez Vanegas en la ciudad de Miami en el año de 1969. El concurso de Miss Universo me llevaron a la ciudad de Miami, muy jovencito. Y entonces, como era tan joven, no podía salir a tomar algún trago a cierta hora de la noche, porque allí hay una prohibición, menores de 21 no pueden estar en un sitio donde se venda alcohol. Me tocaba quedarme en el hotel. Entonces comenzaron a decirme, bueno, Armando, te vamos a traer un chupo, una chupeta. Así fue. En otros países del mundo se llevan a cabo lo que se denominan convenciones, o sea, encuentros de personas que pertenecen a un gremio, en este caso al de la radio, al de la televisión. ¿A usted por qué le gusta ese tipo de convenciones? ¿Qué encuentra de importante? Se ha puesto muy de moda las convenciones de locutores. Y esto me hace sentir muy bien porque la importancia de nuestra carrera, de que entre nosotros los profesionales nos unamos, intercambiemos conocimientos, es cada vez más real. Hay convenciones en Atlanta, convenciones en México, en Argentina, en Colombia. Y mi sugerencia para todos los profesionales de la voz es que traten de asistir a estos congresos, a estas convenciones, porque uno cree que lo sabe todo y no. Todos los días aprendemos de todo. Cosas técnicas, nuevos estilos de narración, la historia de colegas que han sido grandes dobladores de películas, por ejemplo, creadores de personajes, creadores de voces, nuevas técnicas de cómo aproximarse al texto, cómo transmitir emociones y sentimientos. Eso es de lo más difícil. Gente que está vinculada al teatro,
la interconexión de la voz con otra serie de disciplinas, como la yoga, por ejemplo. Entonces, es bueno, y para ahí va la profesión. Es bueno estar actualizado, así como el médico, por ejemplo, va a una convención de médicos a conocer los últimos avances. Los locutores tenemos convenciones. Hay una persona que definitivamente le marcó a usted en su vida, John Gress. John Gress significa mucho para mí en los Estados Unidos. Cuando llego, lamentablemente él no sabía quién era, pues no me atiende, no lo tomé nunca personal. Pasa algún tiempo, a Marco Aurelio Álvarez, le habla de mí, se acuerda John Gress de algunas llamadas que le hice, me contacta y me dice que lo disculpe, que no sabía qué pasaba. No era nada personal, era simplemente una persona a la que recibes tantas llamadas, pues no puede atender a todo el mundo. Y nos hacemos muy amigos, y se convierte en mi mentor. Amigos personales durante 20 años. Me impactó mucho su muerte. Era un hombre único. La voz de John Gress es quizás la voz más significativa en habla hispana desde los años 60 hasta el año 2000. Amante de la literatura, extraordinario como locutor de poemas. Si me preguntas cuál es el poema que más me gusta de John Gress o en su voz, ni idea. Todos, tal vez. Pero lo que no puedo olvidar de John Gress fueron sus consejos, su amistad, su profesionalismo, y me dio como el norte de qué manera podía enfocar mi carrera. Y fue para mí importante en el momento en que más lo necesitaba. En el año 2005, usted saca un libro, Ser Alguien. Háblenos de ese libro. En 2005 publiqué un libro que se llama Ser Alguien. A propósito, si les llama la atención el libro, escríbanme a platavoice@gmail.com. Encuentran toda mi información en mi página www.armandoplata.com. Mándenme una notica y con mucho gusto yo les mando el libro electrónicamente. El libro lo publiqué, gasté 7 años escribiéndolo, pero básicamente lo que quería era mostrar lo que viví en estos casi 30 años en Colombia, en los medios. Y es una radiografía de la música, de la publicidad, de la radio, de la televisión, de los espectáculos. Me siento muy contento que algunas universidades lo utilizan como referencia para estudios. Y me gusta mucho porque también es un libro de autoayuda, donde se muestra que nuestra carrera no es como la pinta, no es de farándula, no es de salir en entrevistas y en portadas de revistas. Es de estudio, es de no tener fines de semana, es de mucha consagración, es un trabajo intenso, de disciplina, de mucho amor, pero con muchas satisfacciones. Ese es el libro, así que si les interesa, con mucho gusto se lo comparto. Y el título del libro, Ser Alguien, lo puse porque mi mamá, una mujer humilde, campesina, no sabía leer ni escribir, se casa con un poeta, mi padre, señor de la alta sociedad, de la alcurnia, como le decían. Cosas de la vida, en esa época, años 30, 40, era muy común. Hoy es también común, pero digamos que más aceptado socialmente. Mi mamá era madre soltera, entonces ya se pueden ustedes imaginar el lío tan difícil que tuvo que afrontar. Eso lo cuento en el libro. Y como un homenaje a ella, a su vida difícil, pero al mismo tiempo que nos marcó un camino y que nos permitió ser alguien, precisamente le puse ese título, Ser Alguien. Vale la pena que lo lean, porque es lo que quizás le ha pasado a muchas familias colombianas, víctimas de la violencia, víctimas de tantas situaciones que hemos tenido en los conflictos sociales. Ninguno de nosotros nos hemos escapado. Y ahí está el reflejo, de una manera muy honesta, muy directa, sin tratar de cambiar las cosas como fueron. ¿Cómo nace Global Hits, ese espacio radial? ¿Cómo nace Global Hits? En el 2013, un amigo y compadre, Leonidas Núñez, tenía una estación de radio que quería poner en la red llamada americastereo.com, creo que está todavía, y me invita para formar parte de su proyecto, y yo le sugiero que hagamos algo un poco más universal. Y de ahí nace Global Hits. La idea es la aldea global. El mundo se volvió una aldea global. La globalización nos llevó a que
Con un clic estamos en Japón, y con otro en Australia, y con otro en Estados Unidos, y con otro en Argentina. O sea, ya el mundo está más conectado. Así que las cosas que pueden pasar allá o las que pasan acá pueden ser de interés, o por lo menos esa es la apuesta que yo tengo. Y eso lo trasladé a la música. Global Hits es la recopilación de las canciones más populares en distintas regiones del mundo. ¿Para qué? Para que la gente esté actualizada, porque usted en Spotify puede tener muchas canciones, sus canciones, lo que usted quiere. O lo mismo en Tidal, o en Claro Music, o en iTunes, o en Apple Music, depende del servicio que tengas. Pero alguien que te recopile qué es lo que todo el mundo está escuchando, qué es la tendencia, cuáles son los artistas que están funcionando, los que están vendiendo, ese es mi trabajo. Y la verdad que es interesantísimo porque te mantiene muy actualizado. Y Global Hits va muy bien, estamos cerca de 600 radios, esperamos algún día llegar a unas 2000 y podernos convertir en un gran proveedor de contenido mundial. De la apuesta, hay que trabajar en ello, el mundo cada vez más se acelera, estamos más interconectados por teléfono. ¿Quién iba a creer que por un teléfono podemos estar haciendo este programa de televisión? Nos gustaría que una persona, como lo es usted, Armando Plata Camacho, diera un consejo a todos sus colegas, les motivara a seguir adelante en esta profesión. ¿Cuál es ese consejo que usted les daría? Hernán, me comentas que, como qué consejo le daría yo a los colegas. Bueno, antes les he dado algunos tips, pero el primer consejo que yo le daría a los colegas es, sean ustedes mismos. Ustedes, genuinos, su personalidad. Usted cuando está en el aire transmite su personalidad, con las cosas buenas, regulares y malas. Estudien, hay que estudiar muchísimo. Hoy en día la profesión de locutor no solamente es sentarse frente a un micrófono, va desde la responsabilidad social hasta el conocimiento técnico, hasta entender la importancia de la comunicación, la transmisión de los sentimientos que tanto he hablado, de las emociones, la especialización, las técnicas para hacer que tu voz pueda tener diferentes matices. Yo estoy estudiando eso, por ejemplo. Tengo un profesor muy bueno de México que me ha enseñado las distintas facetas que tiene la voz y los distintos músculos que tú puedes comenzar a manipular, a mover para hacer cambio de voz, que va desde lo más profundo hasta las cosas más sencillas. No sé si ustedes han escuchado Global Hits. Yo en Global Hits tengo una voz de un señor como jovencito. Hola, bienvenidos a Global Hits, ¿qué tal? Porque estás trabajando para otras generaciones. Entonces, eso es estudio. Y la voz tiene cosas magníficas. Entonces, si estamos encarretados con esto, encarretémonos también con el estudio. Y vamos progresando. Armando Plata Camacho, para nosotros ha sido un honor tenerlo por primera vez aquí en el canal CNS Medellín y en este espacio Huellas. Esperamos nuevamente poder compartir con usted unos minutos, pero ya en persona. Y allí donde se encuentra, en el municipio de Macanal, en el departamento de Boyacá, le agradecemos que nos haya dispensado su tiempo y recuerde, este espacio estará disponible siempre cuando quiera estar en él. Hasta pronto. Hernán, muchas gracias. Me siento muy privilegiado de haber formado parte de tu programa, muy honrado por tu gentileza de haberme permitido comunicar algunas cosas muy personales y profesionales con tu público. Para todos los que siguieron este programa, gracias, ojalá les pueda colaborar. Si en algún momento nos encontramos en la vida, pues tienen un amigo. Hernán, felicitaciones por tu programa y esperamos que muy pronto nos volvamos a ver. Chao, chao.